Gloria al Señor. Buenos días a todos. El Señor es muy bueno. Amén. En esta mañana quiero compartir con vosotros acerca de un pasaje que está en el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Y en este pasaje, antes de que lo leamos, vamos a ver al apóstol Pablo mostrando una alegría exultante y un agradecimiento por la vida de nuestro hermano en Tesalónica. Y concretamente vamos a ver que el apóstol Pablo hace mención de 3 características que él dice que de manera recurrente vienen a su mente y por las que les llevan a dar gracias a Dios. Y estas 3 cosas no solo alegran el corazón de Pablo, sino que también, obviamente, alegran el corazón de Dios, que inspiró por su espíritu a Pablo para dejar registradas estas cosas, dejando constancia de cómo se estaban conduciendo nuestros hermanos. Y lo que quiero hacer en los minutos que tenemos por delante es exponer el texto, que podamos ver esta vida que llevaban nuestros hermanos, la vida que realmente bendice, así es como he titulado el mensaje de hoy, la vida que bendice a Dios y la vida que bendice a la gente que tenemos cerca, para que a medida que vayamos entrando y viendo el texto, si ya eres cristiano, no importa que seas recién convertido o de tiempo, puedas soltar una plomada o puedas tirar el tiralínea y comparar tu vida con la vida de estos hermanos, de manera que el Señor pueda, por su Espíritu, hablarte y quizás pedirte algunos cambios. Y si alguien nos visita que no conoce al Señor, que puedas ver la hermosura de Cristo, que puedas ver la hermosura de a quién servimos y que el Espíritu pueda tocarte en esta mañana. Así que vamos a leer, lo tendréis en pantalla, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 2 al 10. Dice la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y aquí vienen las 3 cosas, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en los siguientes versículos va a empezar a explicar cada uno de estos. Y sigue diciendo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero nos ponemos delante de ella, Señor, sabiendo que necesitamos de tu Espíritu para entenderla y para ponerla por obra, Señor. Queremos que nos hable. Ayúdame a mí, Señor, a hablar, Señor, según tu Espíritu. Ayuda a mis hermanos a escuchar y ayúdanos, Señor, a todos a responder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la primera cosa que Pablo resalta y agradece a Dios de nuestros hermanos es la obra de su fe, que han mostrado una fe genuina, una fe que ha obrado en ellos, una fe que los ha cambiado de verdad, una fe que ha producido cambios evidentes y profundos en sus almas. Algunos predicadores que consulté cuando estaba estudiando este texto piensan que Pablo se está refiriendo a la misma cosa cuando habla de la obra de la fe de estos y del trabajo del amor. Simplemente son 2 maneras diferentes, con matices diferentes, de expresar una misma cosa, lo que los tesalonicenses hacen como consecuencia de haber sido salvados. Sin embargo, yo me inclino a pensar
que cuando Pablo está diciendo esto, cuando Pablo está dando gracia por la obra de su fe, no se está refiriendo tanto a lo que ellos hacen, sino a la obra que Dios ha hecho en ellos. Pablo da gracias a Dios por haberles dado una fe verdadera, una fe que ha obrado en su vida. No lo que ellos hacen, sino lo que la fe ha hecho en su vida. De hecho, Pablo, a pesar de haber pasado solo 3 semanas con ellos, a lo sumo estuvo 1 mes en Tesalónica enseñando la palabra, puede dar gracias porque estar persuadido, convencido de que estos hermanos en Tesalónica son pueblo elegido por Dios. Y lo hemos leído en el versículo 4 cuando dice: conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pablo ha estado en Tesalónica solamente 3 semanas enseñando. Se va de Tesalónica y ya puede decirse que sois elegido. Mi pregunta es: ¿cómo sabe Pablo que esta gente son verdaderos creyentes? Algunos dicen que es imposible saber si alguien es un verdadero creyente por los dobleces que tenemos en el corazón, porque podemos estar mostrando una cosa y que en nuestro corazón haya otra cosa. Pero Pablo aquí está convencido y está escribiendo esto inspirado por el Espíritu, diciendo que ellos son elegidos. ¿Cómo puede saberse esto? ¿Cómo puedo saber yo si realmente soy un elegido? Para entender esto tenemos que saber un poco del contexto en el que Pablo escribe esta carta. Cuando Pablo sale de Tesalónica, en su segundo viaje misionero, lo hace en medio de una fuerte persecución que se levanta en Tesalónica. Él empieza a enseñar allí y en Tesalónica se despierta una persecución. Los judíos empiezan a estar celosos, los principales judíos, y según se nos narra en Hechos 17, empiezan a pagarle a gente para que levanten calumnias y empiecen a decir falsedades acerca de los nuevos creyentes que hay allí. De manera que los principales judíos los persiguen. Las autoridades civiles empiezan a ejercer presión, a perseguirlos también. Y posiblemente sus mismos familiares empiezan a perseguirlos también. Hechos nos dice que muchas mujeres, no se nos habla de sus maridos, muchas mujeres se convirtieron, se unieron a la iglesia. Y posiblemente uno puede pensar fácilmente que sus maridos pues, estarían presionándola y sufriendo esas presiones. Así que Pablo, que ha salido hace un tiempo de Tesalónica, tiene razones para estar preocupados por estos hermanos y hermanas, y poco después de abandonar Tesalónica, envía a Timoteo para saber de ellos. Uno puede fácilmente imaginarse que el corazón de padre de Pablo está preguntándose cómo estarán reaccionando ante tales presiones. ¿Habrán cedido a su fe? ¿Estará su fe agonizando ante tanta adversidad? ¿Estarán tristes, apocados, con necesidad de ser animados? Estoy convencido de que Pablo había orado para que Dios quitase la tribulación. Señor, protégelo. Señor, que mengue estas presiones que están recibiendo. Pero Dios no le responde así. Dios no responde a esa oración. Dios los deja a los hermanos en medio de la tribulación. Así que Pablo envía a Timoteo, con los riesgos que eso suponía, envía a Timoteo en medio de la zona donde está la persecución, para que se informe de cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Y entonces Timoteo vuelve, y cuando Timoteo vuelve, las noticias que le trae a Pablo llenan el corazón de Pablo de alegría. Y lo que Timoteo le dice a Pablo es algo parecido a esto. Pablo, la persecución sigue, la situación sigue siendo muy complicada para nuestros hermanos en Tesalónica, aún están sometidos a una gran tribulación, pero nuestros hermanos están gozosos. Nuestros hermanos están exultantes, fuertes en su fe a pesar de las circunstancias. Y al recibir esas noticias es que Pablo escribe esta carta. Pablo escribe esta carta que posiblemente es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y el primer capítulo, él da gracias a Dios por sus hermanos en Tesalónica. Así que cuando Pablo dice que da gracias por la obra de su fe, lo que le está diciendo es algo parecido a esto. Hermanos, doy gracias a Dios por vuestra fe y sé que sois elegidos de Dios, no porque hagáis cosas para Dios, sino porque veo que Dios ha hecho y está haciendo cosas en vosotros. Repito, sois elegidos de Dios no porque hagáis cosas para Dios, sino porque veo que Dios ha hecho y está haciendo cosas en vosotros. Hermanos, la mayor evidencia de una fe salvadora no es un cambio en las cosas que hacemos. Es un cambio en nuestros afectos,
es un cambio en cómo sentimos las cosas, es un cambio profundo en nuestras emociones producido por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que hacemos normalmente en nuestra vida cristiana, venir a la iglesia, participar de la comunión de los santos, servir a Dios, servir al prójimo, dar de nuestros recursos, todo eso lo podemos hacer sin que haya una fe que nos haya salvado. Exactamente igual que uno al que sí tenga una fe verdadera. Puedo venir a la iglesia porque me siento bien, me gusta lo que se dice, me gusta el estilo de vida que lleva la gente aquí, me siento amado, me siento parte de algo, de una comunidad. Puedo servir a Dios porque quiero sentirme realizado, o porque quiero ser visto, o porque quiero acallar mi conciencia, o porque quiero sobornar a Dios y ganarme su favor. Puedo servir al prójimo o puedo dar porque quiero ser estimado por otro. En definitiva, puedo hacer cosas que parecen indicar que hay fe en mí, aunque no haya fe. Lucas 13, 25, 27 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Delante de ti hemos comido y bebido. ¿Qué significa eso? Señor, estuvimos contigo, participamos de tus actividades, estuvimos en tu agenda. Y sigue diciendo, y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, Señor, dimos lugar a tus palabras, escuchamos tus palabras, nos gustó lo que escuchamos. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y en el pasaje paralelo, Mateo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, en nuestra fuerza podemos hacer muchas obras. Podemos hacer muchas cosas, e incluso algunas de ellas Dios puede respaldarlas con su poder. Hemos leído que algunos incluso hacían milagros y echaban fuera demonios. Pero lo que nadie puede hacer por su propia iniciativa es empezar a producir los frutos del Espíritu. Y eso, producir los frutos del Espíritu, es lo que Pablo ve que estos hermanitos recién nacidos en el Señor estaban mostrando. No era lo que ellos hacían, eran los frutos del Espíritu que estaban mostrando, lo que llevó a Pablo a decir, sabemos que vosotros sois de Dios. Porque nadie en sus propias fuerzas puede producir gozo y paz, alegría profunda y tranquilidad del alma en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Y ellos tenían ese gozo y esa paz. Y Pablo sabía lo que significaba tener eso. Cuando Pablo llega a Tesalónica, él viene de Filipos. ¿Os acordáis lo que pasó en Filipos? Él estuvo allí encarcelado, lo habían azotado, lo habían encarcelado en la celda más profunda. Y allí, en esa situación, Pablo y Silas montaron un cultazo. Pablo sabe lo que es tener gozo y paz en medio de la tribulación. Y cuando vea esto, dice, vosotros sois elegidos. Estos tienen ese gozo y esa paz. Pablo dice en el versículo 6 que hemos leído, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, nadie en sus propias fuerzas puede llenarse de fe como estos hermanos para divulgar el Evangelio cuando su vida está en juego. Nadie por su propia iniciativa puede cargarse del amor, la bondad, la benignidad necesaria para darse compartiendo el Evangelio a aquellos que mañana pueden ser tus verdugos y matarte a ti y a tu familia. Hermanos, en Tesalónica estos hermanos no se exponían, como tal vez nosotros en la mayoría de los casos, a la burla. Ellos se exponían a la prisión e incluso a la muerte. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 8, partiendo de vosotros, en esa circunstancia ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Así que Pablo, Silas y Timoteo, que son los que escriben esta carta, los que mandan esta carta, ven estos frutos, gozo, paz, fe, amor, bondad, benignidad y... ¿a qué huele eso?
huele a Cristo. Y entonces dicen, conocemos vuestra elección. Definitivamente soy de Dios y eso alegra nuestros corazones. Sí, es verdad, seguís sufriendo, pero estamos exultantes de alegría porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso la tribulación presente que estáis viviendo. Cristo está siendo y será glorificado en vosotros y esa es la mayor alegría. No hay nada mejor. Esa es nuestra mayor alegría, que Cristo sea glorificado en nosotros. Entonces Pablo les dice, vemos estas cosas y está claro que el Evangelio no ha venido a vosotros solo en palabra. Está claro, ha venido en poder del Espíritu. El Evangelio no ha venido a vosotros solo como un conjunto de ideas, como algo meramente intelectual, sino que al oírlo ha pasado algo sobrenatural en vosotros. Así que el gozo en medio de la tribulación de los tesalonicenses es la alegría del Señor y es la alegría de Pablo, Silas y Timoteo. Hermanos, los tiempos de prueba y de tribulación, y ahora no quiero que pienses solo en la tribulación de la persecución severa o de una enfermedad muy grave. Quiero que cada uno de los que estáis aquí penséis en la tribulación como se da en vuestra vida. A veces puede ser simplemente tiempos de mucho estrés, tiempos de situaciones que nos agobian, asuntos que se tuercen, cosas que salen como uno no planeaba. Sea cual sea la prueba, en la mayoría de los casos las pruebas, la tribulación por la que el Señor nos permite pasar son regalos de Dios para que los frutos del Espíritu sean vistos y seamos de bendición a otros, a Dios y a otros. Hermano, no se nos puede olvidar en medio del tiempo de dolor, del tiempo de sufrimiento, que Dios no se olvida de nosotros, que Dios no se despista, que Dios no se duerme, que Dios siempre tiene cuidado de lo suyo y que Él está trabajando para completar su obra en nosotros. Hermanos, Dios no nos dio al Hijo, Dios no se dio a sí mismo a nosotros para salvarnos y después dejarnos a nuestra propia suerte. Si nos dio al Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos para completarnos? Pero a veces Él nos deja pasar por las pruebas, porque las pruebas nos permiten evaluar nuestros afectos. Las pruebas nos permiten evaluar nuestras reacciones, nuestras emociones, lo que realmente sale de lo más profundo de nuestra alma. Los tiempos de dificultad prueban nuestra fe, como dice Pedro. El oro se prueba con fuego. Para quitarle las impurezas se prueba con fuego. ¿Cuánto más nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, se somete a prueba para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo? Hermanos, al igual que cuando se frota y se presiona con los dedos las hojas de las plantas de menta o de melisa, uno puede percibir el olor agradable de los aceites que estas plantas llevan en sus hojas. Así las pruebas en nuestras vidas son a veces como los dedos de Dios que nos frotan, que nos presionan para que salgan los olores del Espíritu, los olores del fruto del Espíritu, y Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Nuestro fin, nuestro mayor bien, es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. No hay un bien mayor, no hay un fin mejor que ese. Que Dios reciba gloria por medio de tu vida. Y a veces Dios recibe gloria cuando presiona y sale ese olor fresco, agradable, que son los frutos del Espíritu. Y Él recibe gloria y bendices a Dios y bendices a los hermanos. Qué bendición cuando vemos a alguien a quien su hermano, por ejemplo, le ha fallado estrepitosamente. Y lo que sale en respuesta a ese fallo, a esa traición, es amor y paciencia. Hermano, en medio de la prueba podemos ser instrumentos para su gloria. Pero también, con frecuencia, Dios nos aprieta y nos frota con sus dedos para que nosotros seamos conscientes de qué tipo de olores desprendemos. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿a qué hueles cuando Dios permite que la prueba te presione? ¿A qué hueles? ¿Hueles a Cristo? Aunque sea un poco.
Cuando las hojas de menta se frotan, es fácil percibir el olor fresco de la menta. Es fácil reconocer ese olor. A veces si la planta está sufriendo, si no se riega lo suficiente, si no tiene los nutrientes suficientes, resulta que ese olor es bastante menos intenso. Pero siempre está ahí, siempre hay olor. Pero si cuando apretamos no huele a menta, quizás no es menta. Hay plantas con hojas que son muy parecidas a la menta, pero cuando se aprietan no huelen a menta. Puede ser una ortiga, que cuando se aprieta no solo no huele al aroma fresco de la menta, sino que además te irrita, te pica. ¿Qué pasa en tu interior cuando Dios permita que sientas la presión de la prueba? ¿Eres menta o eres ortiga? ¿Desprendemos olor agradable y fresco o causamos irritación a nosotros mismos y a los que tenemos cerca? Si cuando vienen las pruebas veo los frutos del Espíritu en lo más profundo de mí, entonces puedo decir soy del Señor. Porque nadie en sus propias fuerzas puede, por ejemplo, tener gozo y paz verdaderas cuando la enfermedad te golpea fuerte o cuando las finanzas flaquean. Nadie, tras sufrir una grave injusticia y teniendo la posibilidad de reaccionar y poner a la otra persona en su sitio, tengo la fuerza, tengo la capacidad de hacerlo. Nadie por su propia iniciativa actúa con mansedumbre, quedándose tranquilo y paz, confiando en que Dios hará justicia. Nadie por iniciativa propia escoge amar al hermano, aunque eso suponga mi propio sufrimiento. Por eso cuando vemos estas reacciones en nosotros, podemos saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hermanos, la vida que bendice a Dios y a los que están cerca es en primer lugar una vida que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, produciendo sus frutos y que como consecuencia, al ver que esos frutos están ahí, uno mira y dice, aquí está el Espíritu haciendo algo en mí, entonces se siente extremadamente bendecida por la gran cantidad de gracia que ha recibido. La manifestación, el hecho de que nosotros podamos manifestar los frutos del Espíritu, es una acumulación sucesiva de regalo tras regalo tras regalo. Es una sucesión de gracia sobre gracia. Cuando Dios nos regala su Espíritu, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo Dios nos regala su Espíritu? Dios nos regala su Espíritu cuando nos justifica. Cuando perdona nuestros pecados, su Espíritu viene a nosotros. Y esto lo hace por la fe. Pablo le dice a los Gálatas, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, es decir, ¿qué son estas maravillas? Y muestra su fruto, los frutos del Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es una pregunta retórica. Pablo está diciendo, claramente lo hace por el oír con fe. Pero es que la fe tampoco la generamos nosotros, sino que es un regalo. Pablo le dice a los efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y en Romanos 10:17, Pablo le dice a los romanos, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando uno medita en esto, dice, espera, que para tener fe tengo que oír, y el oír es un regalo. Y el oír viene por la palabra de Dios, y eso es otro regalazo. Dios nos ha hablado. ¿Te parece poco regalo que Dios te haya hablado? Dios nos ha dejado su palabra. Ha hablado de muchas maneras, y ahora nos ha hablado por el Hijo, y nos ha dejado el mensaje del Evangelio. Ya el hecho de que el mensaje del Evangelio nos haya llegado, lo hayamos oído, es un regalo. No todo el mundo escucha el mensaje del Evangelio. Pero es que el hecho de que hayas respondido al mensaje del Evangelio es otro regalo aún más grande. ¿Y quiénes son los que hemos respondido al mensaje del Evangelio? ¿Que somos los más listos de la clase? No. Somos los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. En Cristo nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que, hermano, hemos visto desde el presente hasta el pasado, pero lo voy a repetir en el otro sentido. Desde el pasado hasta el presente. Dios decide amarte en la eternidad pasada. Regalo. Después nos habla de muchas maneras y la más gloriosa a través de su Hijo. Regalo. Y provee un camino para nuestra salvación. Regalo. Y su mensaje nos llega. Regalo. Y al hablarnos nos hace oír y nos ilumina el entendimiento. Regalo. Y nos da la fe para creer. Regalo. Y al creer nos justifica. Regalo. Y al justificarnos nos da el Espíritu que produce sus frutos en nosotros. Regalo. Regalo tras regalo tras regalo.
Así que cuando uno ve al Espíritu está obrando en mí, produciendo sus frutos, aunque sean pequeños, aunque tenga que estar el Señor trabajando mucho con nosotros, pero ahí vemos de vez en cuando, así no hubiese reaccionado yo. Ese es el Señor que está haciendo algo. Cuando vemos eso y trazamos la cadena de regalos que han hecho falta para que eso ocurra, para que yo pueda estar produciendo los frutos del Espíritu, entonces ¿cómo me siento? Muy amado y muy bendecido. Y hermanos, aquí está la clave. Porque cuando nos sentimos amados y bendecidos por aquel que gobierna las galaxias, por aquel que da órdenes a las células de nuestro cuerpo, a las sanas y a las enfermas, cuando nos sentimos amados por aquel que sostiene el aliento de nuestros enemigos, aun cuando se lo está sosteniendo para correr, para perseguirnos, esa es la clave para sentirnos gozosos y en paz, sean cuales sean las circunstancias. Sentirnos amados por el alto, el sublime, el todopoderoso es lo que necesitamos para ser libres del qué dirán, del qué pasará y del qué será de mí. El todopoderoso, el alto y sublime me ama. Mi vida está en sus manos. Y por eso cuando tenemos esta libertad, podemos amar aunque no nos amen. Y por eso el Señor nos puede pedir que amemos a nuestros enemigos, porque podemos amar aunque no nos amen. Podemos darnos aunque nadie se dé por nosotros. No porque nosotros no necesitemos amor. Sí lo necesitamos. Pero es que ya no podemos ser amados más. Ya no podemos ser bendecidos más. En Cristo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Se acabó. Puedes amar aunque no te amen, puedes servir aunque no te sirvan, porque estás completo en Cristo. Así que, hermanos, la vida que bendice es una vida que muestra los frutos del Espíritu y por eso se siente bendecida con una bendición que no se puede perder. No se puede perder. Es la vida que dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Su Espíritu está obrando en mí. Gloria al Señor. Ahora, hermano, esto no es del todo o nada. No es que hoy el Señor nos salva y mañana somos como Jesús. Estamos en un proceso. Hemos dicho que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que nos toca ahora para crecer en este sentido es decir, Señor, auméntame la fe. Abre mis ojos para que pueda verte al tiempo que me expongo a tu palabra. Porque la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra. Así que al tiempo que me pongo delante de tu palabra te digo, auméntame la fe. Hazme ver estas cosas, Señor. Como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. Y Dios lo hará y a medida que lo haga seremos más conscientes de nuestra realidad en Cristo y de la bendición que hemos recibido. Y como consecuencia seremos de más bendición para Dios y para los que nos rodean. Un ejemplo de cómo la palabra nos ilumina, aumenta nuestra fe y nos transforma, lo tenemos en la vida de Job. Dice la palabra que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que se guiaba con integridad en la vida. Pero en un momento de su vida Dios le regala una tribulación terrible. En un solo día pierde sus posesiones y pierde a todos sus hijos. Y pocos días después tiene una enfermedad que le cubre de sarna todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Y si eso fuera poco, su mujer se le acerca y le dice, maldice a Dios y muérete. Después de esto, en el capítulo 3 de Job, tenemos a Job maldiciendo. No a Dios. Job nunca maldijo a Dios, pero sí el día que nació, deseando haber sido un aborto, esperando su muerte y diciendo cosas como esta. ¿Por qué se da vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoro? Dios no pecó. Job no pecó. Job buscaba descanso. Y eso es algo noble, buscar descanso. Todos queremos descanso. El problema era que él veía en el hecho de que Dios pusiese fin a su vida la única manera de conseguir ese descanso. Pero Dios tenía otros planes para él. Dios quería darle el verdadero descanso.
Dios quería bendecirlo en un nivel desconocido para él. ¿Y qué hace Dios para bendecirlo? Le habla. Mantiene una conversación con él. Dios le habló desde un torbellino. ¿Y qué hace Dios? Le muestra su grandeza. Le muestra su poder, le muestra su belleza, le muestra su majestad. Le habla de cuando paren las cabras montesas, de los secretos del granizo. Y hace a Job pequeño y a Dios enorme. Y por medio de sus palabras, Dios le abre los ojos a Job y le aumenta la fe. Y entonces Job, aún en medio de la tribulación, Job, aún rascándose con el tiesto, la sarna que le pica, dice, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job es bendecido aún en medio de la tribulación y entonces se convierte en bendición para otros. ¿Qué hace el Señor? Lo pone a orar por sus amigos, aquellos que habían venido a consolarle, aquellos que no podían concebir que alguien en tribulación llevase una vida íntegra. Dios lo pone a orar por ellos para bendecirlo. Y dice la palabra que cuando terminó de haber orado por ellos, Dios quitó la aflicción de Job. Dios hizo que la amargura que había estado experimentando en su alma desapareciera en ese mismo momento. Y aunque aún estaba en medio de la prueba, sus hijos aún no estaban, sus posesiones estaban perdidas, dejó de estar afligido. Y finalmente Dios lo bendijo y lo prosperó. Y dice la palabra que su postrer estado fue mejor que el primero. Y a veces uno piensa, ¿esto cómo fue? ¿Que vino un ángel del Señor con un pack con todas las ovejas, los camellos, le repuso los hijos de una? No creo que fuese así. Posiblemente lo que pasó es que tras ser cambiado en su interior, al ver al Dios al que servía, al ver la gloria de Dios, a partir de ese momento Job vivía de una manera diferente. Tal vez libre de algunos temores, tal vez teniendo una fe que ahora estaba a otro nivel. Y esa vida, con una visión más clara de Dios, le capacitó para vivir a otro nivel, en otras alturas, y vivir una vida que le trajo aún mayor bendición. No es que Dios le dijese, bueno, como he dejado que Satanás te destroce, ahora toma todo del tirón. No. Empezó de cero. Pero ahora Job vivía habiendo visto al invisible. Y donde antes corría, ahora volaba. Y entonces Dios lo bendijo y lo puso y le dio más camellos y más ovejas y le dio familia y le dio mucho más de lo que tenía antes. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, hermanos, cuando Dios nos revela su nombre, cuando nos permite oírle, cuando nuestros ojos son alumbrados, cuando vemos su amor en nosotros, en Cristo, podemos pasar volando por sitios que antes nos hacían tropezar y caer. Las pruebas que antes nos afligían y nos amargaban ahora pierden su poder sobre nosotros y podemos caminar a través de ellas con gozo al saber que a pesar de las circunstancias, Dios nos ha bendecido como no se puede bendecir más. Y hermanos, cuando en medio de las pruebas andamos con gozo, lo que estamos haciendo es esto: gritar en nuestro medio que nuestro Dios es mucho mayor que las pruebas, desprendiendo un olor agradable que lleva a otros a bendecir y glorificar a Dios. La vida que bendice es en primer lugar una vida que ha sido transformada por la fe, que evidencia los frutos del Espíritu y por lo tanto se siente enormemente bendecida y amada por Dios. Las otras dos son más cortas. La segunda característica de una vida que bendice y de la que Pablo se acuerda delante de Dios en agradecimiento es el trabajo del amor de nuestros hermanos. Una vida que realiza un trabajo que brota desde el amor. El trabajo de vuestro amor, que nace en el amor. Ahora sí vamos a hablar de lo que hacen los tesalonicenses, de lo que la obra de Dios por la fe les lleva a hacer. Entender algo del amor de Cristo por la fe, ¿qué es lo que hace en nosotros? Primeramente, cuando entendemos algo del amor de Dios, produce amor en nosotros por Dios. Dice Juan en su primera carta, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Cuando uno siente que Dios le ama, eso produce amor en nosotros de vuelta hacia Él. Y la consecuencia natural de nuestro amor por Él es que queremos servirle. Es que queremos trabajar para Él. Es que queremos cumplir sus deseos,
que son siempre buenos, agradables y perfectos. Al que ama, no le cuesta decirle a su amado, cuando lo que desea es bueno, como desees. Hay una película antigua, no sé si alguno la conoceréis, supongo que sí, quizás los más jóvenes no, porque es una película que tiene más de 30 años, se llama La princesa prometida. En esta película se cuenta la historia de amor de Wesley y la princesa Buttercup. Y al principio de la película, cuando está empezando, aparece la joven Buttercup en sus tierras, dándole órdenes a su sirviente, a Wesley. Y siempre que ella le pide algo, Wesley le responde de la misma manera, diciendo, como desees. Wesley, prepara la silla para montar, como desees. Wesley, prepara la leña, como desees. Y dice el narrador, hasta el día en el que ella descubrió que cada vez que Wesley decía como desees, en realidad estaba diciendo, te amo. Te amo. Hermano, nuestro trabajo y servicio en el Señor debe ser un continuo, como desees. Como desees. El Hijo de Dios no trabaja para Dios simplemente porque Él es mi Señor y tengo la obligación de hacerlo. El Hijo de Dios sirve a Dios porque le ama. Y le ama porque ha entendido el amor de Dios por Él. Y esa debe ser nuestra tónica. A veces, hermanos, yo sé que no es así. Este texto me golpea a mí fuertemente, el primero. A veces no es así, pero esa debería ser la tónica de nuestra vida. Esa debería ser a lo que aspiramos. Santiago nos dice que la fe sin obra, sin ese trabajo nacido del amor, está muerta. ¿Por qué la fe sin obra está muerta? Porque evidencia que no es una fe verdadera. Porque evidencia que no ha visto ni entendido lo que Dios ha hecho por nosotros y el amor con el que hemos sido amados. Y como no entiendes el amor de Dios, porque la fe no es verdadera, entonces tú no respondes en amor y por lo tanto no dices como desees. Por eso la fe sin obra está muerta. Pero Pablo está agradecido porque nuestros hermanos recién nacidos han entendido esto y están sirviendo. Han empezado a divulgar la palabra del Señor en un contexto donde hacer esto es incómodo y donde además arriesgan muchísimo. Estos hermanos han aparcado su comodidad por amor y han comenzado a compartir de la palabra, no solo en sus círculos más cercanos en Tesalónica, sino dando su tiempo, se han extendido a toda la región de Macedonia y de Acaya y aún más allá. Hasta donde pueda llegar, hasta lo máximo que pueda llegar. Pablo está escribiendo desde Corinto cuando escribe esta carta al sur de Tesalónica y dice en los versículos 8 y 9, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, la gente de aquí, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo lo que está diciendo aquí es que la fe de ellos está siendo conocida por la gente de alrededor porque cuentan del trabajo suyo, del trabajo nacido del amor. Y habla de dos trabajos, Pablo, aquí. Primero dice, hablan de nosotros, de cómo nos recibisteis. Y en segundo dice, habla de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos y os volvisteis para servir al Dios fiel y verdadero. En primer lugar, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y dice, estos que están aquí hablan de cómo nosotros llegamos allí, de cómo nos recibisteis. Y esa es otra manera de decir de cómo nosotros llegamos y cómo nos condujimos entre vosotros. ¿Cómo llegaron Pablo y Silas a Tesalónica? Ya lo hemos dicho, venían de Filipo. Venían de haber estado presos y de haber sido azotados. Y dice la palabra en Hechos 16 que cuando estos dos salieron de la cárcel, después de haber sido azotados, y esto es maravilloso, maravilloso, dice que fueron a casa de Lidia, donde estaban los hermanos, consolaron a sus hermanos y se fueron a seguir con su obra. Y uno dice, pero bueno, no debería ser al revés. Los hermanos que están en casita calentitos, ¿no deberían consolar a los que vienen de ser azotados y calentados? Pues no. Estos vienen a casa de Lidia, consuelan a sus hermanos quizá más débiles y nos vamos, seguimos con nuestro ministerio. Y cuando llegan a Tesalónica, no hacen como los oradores, como los filósofos que enseñaban en aquellas ciudades, que obviamente cobraban un salario por su enseñanza. Ellos no, aunque era lícito hacerlo, ellos no hacen eso. Ellos se ponen a enseñar en la sinagoga y no cobran. Y dice Pablo, se lo recuerda en el capítulo 2, nosotros trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno mientras predicábamos el Evangelio. Y su trabajo estaba siendo visto. Y estaban hablando, su trabajo,
Cuando otros veían cómo se movían, cómo trabajaban, cómo se comportaban, su trabajo estaba hablando de lo que creían estos predicadores y que lo que creían seguro que debía ser algo importante. Y hablaba del amor que había detrás de eso. ¿Por qué no cobran salario? ¿Por qué trabajan tanto? ¿Qué hay? La gente se preguntaba. Pero por otro lado también se hablaba de cómo los tesalonicenses se habían vuelto de los ídolos, cambiando sus tradiciones, quizás deshaciéndose de sus altares, haciendo obras en sus casas, reajustando su forma de vivir, ajustando sus agendas para servir al Dios vivo y verdadero, difundiendo su fe, hablando de Cristo. Y estos también estaban siendo vistos. Y cuando la gente veía tantos ajustes, tanto apretar la agenda, tanto jugarse la vida, sin duda, pensaban, lo que esta gente hace debe ser algo importante. Y también veían el amor, porque no se lo quedaban para ellos. Era algo tan bueno que se jugaban su vida para dárselo a los demás. Así que podían ver el amor. El trabajo de unos y otros llamaba la atención y de alguna manera hablaba muy fuerte de la gloria de la empresa en la que estaban involucrados. Y hermanos, aquí apunto a mi corazón y a tu corazón la manera en la que trabajamos para el Señor y para su reino, nuestra implicación en sus cosas, la manera en la que organizamos nuestra apretada agenda para servirle, habla muy alto, a veces más alto que nuestras palabras, de nuestra fe y de quién es Dios para nosotros. ¿Te acuerdas de los valientes de David? Escucharon en la cueva de Adulán, escucharon el suspiro de su rey diciendo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? 3 de esos valientes dijeron, como desee. Y se pusieron manos a la obra y arriesgaron sus vidas y fueron a Belén, que estaba sitiada por los filisteos, y atravesaron el campamento de los filisteos y llegaron a la fuente y cruzaron de nuevo el campamento de los filisteos y trajeron el agua a David. Esto es trabajo nacido del amor. Esta acción de ellos habló muy fuerte de su amor por David, de su compromiso con David y del valor que David tenía para ellos. Pero al mismo tiempo, ese trabajo nacido en el amor habló de quién era David y de su amor por ellos. Porque imagino que si David no los hubiese amado, que si David hubiese sido un tirano con ellos, estos 3 jamás habrían arriesgado sus vidas para traerle agua de Belén. Así que el trabajo que se está dispuesto a hacer habla de la importancia que le damos a la empresa o a la persona a la que dedicamos nuestro trabajo. Y cuando Pablo escucha del trabajo, del amor de estos, entiende la importancia que tiene para ellos Cristo y su reino. Y dice, estos son elegidos. La vida que bendice a Dios y a los hermanos es una vida que trabaja, que labora, que se esfuerza, que se involucra en la obra del reino, que está pendiente a los deseos de Dios y dice como desees, haciendo que cada esfuerzo, y esto es muy importante, que cada esfuerzo brote y nazca del amor por Dios. Cuánta bendición esos hermanos que siempre están queriendo poner sus dones al servicio. Siempre en la iglesia hay unos cuantos, ¿no?, que siempre están deseando poner sus dones sin esperar reconocimiento. Porque cuando uno espera reconocimiento y lo busca, ya no es de bendición. Simplemente esperando la sonrisa de Dios. Qué bendición es eso. Los hermanos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan porque aman al Señor. Hermanos, examinémonos. Pensemos en cómo es nuestro servicio al Señor y evaluemos si es acorde a lo que debería ser. Si refleja bien lo que amamos o lo que deberíamos amar al Señor. Y si descubres que con frecuencia, en vez de decir como desees, lo que dice es como yo desee, dando culto a tu comodidad, entonces te hago un llamado, no a que trabajes. El llamado en este punto no es a que trabajes más, no es a que sirvas más. No, ese no es el llamado. El llamado es a que le pidas al Espíritu Santo que te abra los ojos para ver el amor descomunal de Cristo en la cruz. Para que veas el descomunal trabajo que Él hizo para salvarte, despojándose de su gloria y majestad y humillándose hasta lo sumo por amor a ti. Que lo veas sudando gotas de sangre por la presión que soportó en Getsemaní y diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Padre. Y que de esta manera, con la ayuda del Espíritu, tu pecho se vuelva a llenar, se vuelva a inflamar de amor por Él. Y entonces
de manera natural el servicio a Él venga. Y por último, la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza. La tercera característica que menciona Pablo de nuestros hermanos en Tesalónica es su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que nuestro servicio y trabajo para el Señor nace del amor. Y ese amor es consecuencia de la obra de la fe en nosotros. Entender el amor de Dios por nosotros y el cambio que ocurre en nosotros por su Espíritu, es decir, la obra de la fe en nosotros, lo que hace es capacitarnos. Nos capacita para poder hacer el servicio naciendo desde el amor, para hacer trabajo del amor. Pero lo que hace la esperanza es diferente. La obra de la fe nos capacita. Vemos el amor de Dios, produce amor en nosotros y desde ese amor servimos a Dios con alegría. Nos capacita. Pero la esperanza hace otra cosa. La esperanza nos alienta, nos llena de motivación para mantenernos sirviendo en los momentos difíciles, en los momentos de cansancio, cuando las piernas flaquean. Y lo que esperan nuestros hermanos en Tesalónica, ¿qué es lo que esperan? Bueno, sabemos lo que esperan, y esto es un detalle bonito también, sabemos lo que esperan nuestros hermanos en Tesalónica porque también otros están hablando de lo que ellos esperan. Dice Pablo, ellos mismos cuentan, estos otros, cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que están esperando, al Hijo. Pero fíjate que otros saben lo que están esperando. ¿Por qué? Porque lo están hablando. Porque es conocido su esperanza es conocida. Ellos hablan de su esperanza. Posiblemente se la recuerdan constantemente para que en medio de la tribulación, en medio de los hermanos yendo a prisión, no se les olvide su esperanza. Cristo viene, Cristo viene. De hecho, en los primeros siglos, un saludo se convirtió en común, tanto cuando se saludaban como cuando se despedían, que era una expresión que era Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Pablo la usa en 1 Corintios cuando se despide en su carta y dice, Maranata, ven Señor Jesús. Hermano, cuando uno está haciendo un sacrificio para conseguir algo que merece la pena, por ejemplo, estudiar unas oposiciones, para conseguir el trabajo que uno tanto desea, lo mejor que uno puede hacer en el momento de sufrimiento, cuando tengo que estudiar y todos están por ahí disfrutando y pasándoselo bien, es poner la mirada en el trabajo que voy a conseguir. Algún día conseguiré ese trabajo y ya podré descansar, olvidarme de esto. Pues hermanos, de la misma manera, mientras servimos al Señor y trabajamos y nos desgastamos, intentando traer su reino a donde Él nos ha puesto, porque no todos trabajamos aquí, pero todos tenemos que trabajar ahí, intentando traer su reino a donde Dios nos ha puesto. Pues mientras hacemos eso, nuestra esperanza, poner nuestra mirada ahí en la esperanza y en el descanso eterno que tendremos cuando llegue ese día esperado, nos traerá aliento, nos traerá motivación. ¿Y cuál es ese día esperado? Bueno, pues ya lo hemos dicho, el día en el que el Hijo venga. ¿Y por qué es tan especial ese día? Bueno, porque ese día el Hijo ya no vendrá sobre un pollino, sino que, como Juan describe en Apocalipsis, vendrá sentado sobre un caballo blanco, mostrando su gloria, su majestad. Él no vendrá para sufrir como vino la primera vez. Él vendrá para juzgar con vara de hierro a todos los malos. Vendrá como un rey, como un guerrero, en actitud de combate. Dice Juan, con ojos como con llama de fuego, y con una espada que saldrá de su boca para herir y destrozar a las naciones. Y en toda su vestidura y en su muslo tendrá escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este rey, en actitud de combate, con el que nadie se quiera encontrar si no está de su lado, también viene con las manos taladradas, con las manos agujereadas, dando testimonio de que una vez estuvo muerto colgando de una cruz, pero que resucitó venciendo a la muerte y ganando el perdón para un pueblo, para su pueblo. Un pueblo que ha sido reconciliado con Dios, un pueblo al que Dios ahora le sonríe,
Un pueblo que no teme aquella estampa de ese guerrero que viene con la espada en su mano porque ha sido librado de la ira venidera. Y ahora ese pueblo intenta vivir haciendo el bien, haciendo la justicia donde Dios lo ha puesto, aunque eso le lleve a sufrir penalidades. Pero mira ese día y ve cómo el rey hará justicia definitiva y establecerá su reino de bien, de alegría, de paz y de descanso perpetuo. Y es como un soplo de aire fresco. Hermanos, a veces estas cosas no nos cambian porque no las entendemos bien. Tenemos que ponernos delante del Señor y decir, abre mis ojos para que entienda estas cosas bien. La vida que bendice a Dios y a los hermanos es una vida que tiene presente y se deleita en la esperanza de que un día todo será justo, todo será bueno, todo será agradable. Y con eso en mente, hermano, esta es la situación. Tú estás ahí en tu vida personal, en tu trabajo. Estás queriendo hacer las cosas bien. Estás queriendo hacer justicia. Estás queriendo traer el reino de Dios a tu vida, en medio de tu trabajo. Que seáis funcionarios aquí, sabéis lo difícil que es eso. Y se ríen de ti. Y se burlan de ti. Y no puedes. El sistema te hace sentir que es imposible hacer las cosas bien y justas. Y cuando eso pasa, uno dice, un día vendrá el rey y lo pondrá todo en orden. Él establecerá justicia. Él hará las cosas bien hechas. Él hará que todo sea bueno, agradable y perfecto. Y eso nos empuja. Ahí en medio de tu día a día, cuando sientes que no me dejan hacer las cosas bien, sigue. Piensa en aquel día y sigue llenándote de empuje, viviendo piadosamente, sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo, y todo esto con gozo, con el gozo de sabernos en el lado del que gana. Amén. Hermanos, termino con una cita del puritano Richard Baxter, tomada de su libro El reposo eterno de los santos, que dice: ¿qué hombre crees que sería el cristiano en su vida y deberes si tuviera esta gloria fresca en sus pensamientos? ¿Qué hombre crees que sería el cristiano si estos pensamientos acerca de la esperanza venidera estuviesen siempre frescos en nuestra mente? Constancia en la esperanza. ¿Cuál sería su estado de ánimo si sus pensamientos del cielo fueran vívidos y firmes? Y ahora lanza unas preguntas retóricas. ¿Sería su corazón tan pesado? Seguro que no. ¿Y su aspecto tan triste? Seguro que no. ¿Necesitaría obtener consuelo aquí abajo? ¿Sería tan reacio a sufrir? ¿Estaría tan asustado de morir? ¿No pensaría que cada día es como un año hasta que pudiera gozar de ello? Ya lo creo. Hermanos, si estas cosas las tuviésemos en nuestro corazón de una manera mucho más fresca, más intensa, todos estaríamos diciendo todos los días, Señor, ven ya. Señor, ven ya. Pero reconocemos que a veces no estamos así. Lo que necesitamos es ir al Señor, que el Señor nos abra por su Espíritu los ojos de nuestro entendimiento. Así que, hermano, cerrando, que el Señor nos permita, por su Espíritu, entender estas verdades, vivir como nuestros hermanos en Tesalónica, creciendo cada día más en fe y en la manifestación de los frutos de su Espíritu, abundando en nuestro trabajo y servicio al Señor como consecuencia de un amor profundo por Él, consecuencia de haber visto su amor por nosotros, y fijando nuestra mirada en la esperanza gloriosa de la venida de Cristo y el establecimiento definitivo de su reino. Vamos a orar. Que el Señor os bendiga. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres precioso, tú eres glorioso, tú eres magnífico, Señor. Cuando nos regalas, Señor, vistazos tuyos por tu Espíritu, alucinamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos débiles muchas veces, Señor. Muchas veces no vivimos como sabemos que tú mereces, Señor. Pero abre, Señor, nuestros ojos
para verte a ti. Abre nuestros ojos como se los abriste a Job, para que podamos volar sirviéndote, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer a nuestra mente cada día, Señor, nuestra esperanza y alegrarnos unos con otros de que un día tú reinarás. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Úsanos, Señor, en medio del sitio donde tú nos has puesto para que tú seas glorificado, Señor. Eso buscamos, tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.